versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ponernos de pie, por favor, y oramos. Padre Celestial, Dios bendito por los siglos, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, compartiendo con los hermanos, cantándote, Señor, meditando en la obra preciosa de Cristo en la cruz, aprendando y compartiendo entre nosotros. Ahora, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que seas tú en esta mañana hablando, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tu buen espíritu nos lleve estas verdades de tu palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú seas exaltado en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, he titulado este mensaje El bueno, el malo y el feo, tomando prestado el nombre de aquella película de 1966, ese gran clásico que hasta el día de hoy es calificado como una de las mejores películas del oeste, especialmente por las personas que saben pues del séptimo arte, todo lo que tiene que ver con el ámbito cinematográfico. Con este título y pensando en estos, no vamos a estar profundizando en los dos versículos, solamente es como una base. Pero lo que quiero aquí enfatizar es que todas las personas, absolutamente todos, así ellos no lo quieran creer, todos somos necesitados de Cristo. Amén. Todos necesitamos al Señor Jesucristo, todos tenemos la necesidad de un Salvador. Y absolutamente nadie puede salvarse por sí mismo. En este pasaje veíamos que se habla en el versículo 16 de judíos y de griegos, recordando que en la antigüedad Dios habló a su pueblo Israel, a ellos se les conoce como los judíos, y a todo el que no era judío se le conocía como gentil. Aquí resumido está como los griegos, judíos y gentiles, tanto judíos como gentiles, y podemos nosotros decir hoy en día africanos, europeos, americanos, todos necesitamos del Evangelio de Cristo. La palabra Evangelio significa buenas noticias, las mejores noticias que un pecador puede escuchar. Y les decía la otra vez que tenemos la tendencia de, por ejemplo, en los grupos de evangelismo, de ir más que todo como a las clases bajas, ¿cierto? Clases medias, clases bajas. Y se le da uno como quedando en la mente que el rico no necesita de Cristo. Hermanos, todos necesitan de Cristo. Claro que obviamente uno sí se siente como más pensativo a la hora de ir a un barrio como el pueblo a evangelizar, porque claro, ellos tienen edificio, tienen sus sistemas de vigilancia, entonces son como un poco más inaccesibles. En cambio, el de más escasos recursos está a un toque de puerta. Pero hermanos, absolutamente todos necesitan de Cristo. Todas las personas, y eso es lo que vamos a repasar en esta mañana. Vamos a ver entonces 3 testimonios aquí de personas que necesitaron al Señor Jesucristo. Todos necesitamos de ese maravilloso Salvador. En primer lugar vamos a ver al bueno. Vamos a Juan capítulo 3. Ya saben de quién vamos a hablar. Nicodemo. Nicodemo. Juan capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el 16, vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, aquí es válido recordar que en el día de hoy, cuando a alguien le dicen fariseo, es algo ya despectivo, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo trató a los fariseos de hipócritas. Pero en esta época, en la época del Señor Jesucristo, ser fariseo era ser lo más apegado posible al Antiguo Testamento, a la religión. Era el religioso más respetado de la época, los fariseos, y así era este hombre Nicodemo. Se nos dice que era un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Me encanta la sensatez de Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, está hablando del mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso. La conversación sigue hasta el versículo 21, los invito a que lo lean en casa. Pero aquí tenemos entonces a este hombre, un principal judío, un hombre religioso, sumamente religioso. A los ojos de los demás era un hombre moralmente correcto. Las personas podían decir: no, Nicodemo es un tipo bueno, ¿cierto? Pero como alguien dijo por ahí, ser moralmente correcto nos puede mantener afuera de la cárcel, pero no nos puede mantener afuera del infierno. Nosotros podemos decir: no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Está muy bien, siga así, para que no lo vayan a meter a la cárcel. Pero delante de los ojos del Señor, todos hemos quebrantado sus leyes, que son más altas que las leyes humanas, y a sus ojos ninguno es bueno. Este hombre Nicodemo entonces era respetado por sus contemporáneos. Las personas lo respetaban, las personas lo admiraban. ¿Por qué? Porque era un hombre letrado, un hombre que sabía letras. Recordemos que en la antigüedad era muy inaccesible la educación, era muy poquito el que sabía leer. Este era un hombre que podríamos decir que en su tiempo era un gran teólogo. Se conocía el Antiguo Testamento, como se dice popularmente, de pe a pa. Él tenía todo este conocimiento y todas las personas muy seguramente lo tenían como un buen teólogo, un buen fariseo. Pero, hermanos y amigos, aunque él gozaba de esta buena opinión delante de los demás, el Señor Jesucristo inmediatamente pone el dedo en la llaga. Si notan que como que cambiara de tema el Señor Jesucristo cuando Él le dice estas cosas. Él viene y le dice, es muy sensato Nicodemo, porque le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero le dice: ¿cómo qué? Como maestro. Él reconocía a él en un maestro enviado de Dios, pero inmediatamente el Señor Jesucristo va a la raíz del problema y le dice en el versículo 3, como si le dijera: Nicodemo, dejémonos de estas cosas. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y en el versículo 5 se lo reitera. En el versículo 3 le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Inmediatamente el Señor Jesús le dice esto: nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos míos y amigos, como lo hemos visto, es arrepentirse y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo
y solamente en Él. Eso es nacer de nuevo. Aunque tus amigos, aunque tus familiares, aunque tus vecinos, tus compañeros de trabajo, aunque todo el mundo diga que tú eres una buena persona, mira lo que dice la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3. Versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Nos pueden decir las personas que somos muy buenos, que usted es muy buena, pero la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno. Todos delante de Dios y de sus santas leyes estamos bajo la condición de pecadores. Todos necesitamos, como dice el Señor Jesucristo, nacer de nuevo. Y esto es algo que se hace por la fe. En ese pasaje precioso dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta mucho que el Señor Jesucristo, sabiendo la condición de este hombre, Él lo lleva y le muestra un pasaje que para Nicodemo era algo muy familiar. Vamos a Números capítulo 21. Él le puso el ejemplo de esta serpiente de bronce que levantó Moisés. Números 21, versículo 4. Y es cuando Israel estaba en el desierto, en su peregrinaje. Dice la escritura, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Cuando ustedes vean una ambulancia, carita, las ambulancias, el símbolo de la salud es una serpiente enrollada sobre una estaquita. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces las personas estaban allá picadas por estas serpientes, se arrepienten, se dan cuenta que pecaron contra Dios, y Dios le dice a Moisés, haga una serpiente de bronce, levántela. Y todo el que esté picado por esa serpiente, que era lo único que tenía que hacer, mirar esa serpiente. Y esa es la condición del ser humano hoy en día. Estamos picados por la serpiente. Todos estamos en la condición del pecado. Esa serpiente es el pecado. Y tenemos que mirar ¿a quién? A Cristo en la cruz del Calvario. A Él hay que mirar para ser salvos. Mirarlo por la fe. Estoy muy seguro que cuando Nicodemo se enteró de esa resurrección, de esa crucifixión de Cristo, él pensó en esta conversación que tuvo con el Señor. Y pensó en ese pasaje, aquí en Números capítulo 21. Es por la fe la salvación. ¿Por la fe en quién? Cristo. En Cristo Jesús, que somos salvos. Hermanos míos, amigos míos, el bueno, entre comillas, necesita a Cristo. Los buenos necesitan a Cristo. Ahora pasemos, en segundo lugar, al otro protagonista de la película. ¿Cuál es? El malo. Lucas capítulo 23.
¿Qué creen? ¿Qué creen que es el representante de los malos? El ladrón en la cruz. Muy bien. Lucas capítulo 23, desde el versículo 32. Vamos desde el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Se me perdió. ¿Cuáles? Para ser muertos. 32. Para ser muertos, gracias. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Se imaginan cómo empezó el día de este hombre? Con la tristeza, con la desolación de saber que iba a ser ejecutado, de que iba a pagar por todo el mal que había causado. ¿Y cómo termina escuchando estas benditas palabras? ¿Qué cambio, hermanos, el que hay en nuestras vidas cuando miramos a Cristo? Solamente Cristo es el que cambia radicalmente nuestra eternidad, nuestro destino. Aquí tenemos entonces todo lo contrario de Nicodemo: un malhechor, un criminal, un hombre atado de manos y pies allá en esa cruz del Calvario. Y esto nos habla mucho de que nosotros no podemos hacer nada por la salvación, absolutamente nada. Este hombre estaba atado de manos y de pies. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes vieron en ese pasaje que acabamos de leer ahí, que el Señor Jesucristo, cuando Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Cristo de pronto le dijo: tienes que hacer 20 mercados a los pobres, y así me acordaré de ti. ¿Cierto que no? No. Tienes que ir a cumplir con los ritos ceremoniales de la ley, y así me acordaré de ti. ¿Cierto que tampoco? Tienes que ir a repartir mercados a los pobres, a las huérfanas, a las viudas. Tienes que irte de rodillas hasta Girardota. ¿Cierto que no? No. Con todo el respeto que me merecen los que en otro tiempo lo hacíamos. Tienes que ir hasta Buga. No, nada de eso. Él estaba atado de manos y pies. No podía hacer absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendita esperanza. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Este hombre también era un burlador de la fe. Porque en Mateo capítulo 27, recordemos que el Señor estuvo
en la cruz del Calvario unas cuantas horas. Y al principio este mismo hombre se estaba burlando también del Señor Jesucristo. ¿Va? Lo que dice Mateo 27, 44. Desde el 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, es decir, los dos se estaban burlando de él, ¿cierto? Pero este hombre, en la medida que van pasando las horas y ven que las personas se están ahí burlando de él, incluso el otro ladrón, él muy probablemente estaba mirando el contraste entre el que estaba en el medio y el que estaba al otro lado. El del otro lado también se burlaba, probablemente escupía a los que le pasaban cerca, probablemente maldecía a los que lo habían subido allá, y en contraste el Señor Jesucristo, bendiciendo, pidiendo perdón al Padre Celestial por los que le estaban haciendo esto. Eso hizo que él cambiara de mente. Y eso es lo que significa arrepentimiento. Amén. Esa palabra metanoia del griego que todos conocemos, que significa que voy en esta dirección y doy media vuelta. Eso significa arrepentimiento, un cambio de mente. Él pensaba, yo creía que este era un líder religioso más, un sedicioso más, y en la medida que lo vio a él ahí, en la medida que lo escuchó, se dio cuenta que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, ahí en la cruz del Calvario, que no había hecho absolutamente nada para merecer lo que le estaban haciendo. Este hombre entonces cambió de pensamiento sobre el Señor Jesucristo. Los teólogos hacen diferencia cuando se habla de arrepentimiento de dos formas. Una es atrición y otra es contrición. ¿Qué es atrición? Es como un remordimiento. Para ponerles un ejemplo, cuando la mamá le dice a la niña, hija, tú no puedes comer dulces por la mañana, y resulta que son las 9:30 de la mañana y la niña va y mete la mano allá en el bowl de confiticos y mira para atrás y está la mamá así. Le mueve el yeso. Eso asusta a cualquiera, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué hace la niña? Lo suelta. Suelta el confitico y dice, mami, perdón, lo siento. La mamá le dice, sí, ahora sí lo va a sentir, espera. Esa es la atrición. Es como un arrepentimiento, pero está basado más que todo en el temor al castigo, a las consecuencias. Yo creo que muchas de las declaraciones de fe de las personas que un día dicen, no, me arrepiento, es porque muchas personas lo hacen así, porque les da miedo de pronto de un infierno o esto, pero no es una contrición verdadera. En contrario, la contrición, hermanos míos, es un dolor profundo por haber fallado. Es un dolor profundo de haber quebrantado la ley de Dios. Y la Biblia nos muestra algunos ejemplos de esto. Salmos capítulo 34, versículo 18. Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Y salva a quiénes? A los contritos. A los contritos de espíritu. A esos que verdaderamente se duelen por su pecado. A esos es a los que el Señor salva. Él está cercano a esas personas que verdaderamente se duelen. Fallé al Señor, quebranté este mandamiento, Señor, perdóname. A esos el Señor está cercano y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón que contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios. Este hombre entonces, al ver al Señor Jesucristo hablar, clamar por sus enemigos, experimentó esta contrición. Ay, yo me burlé de él, sabiendo que no merece nada de esto. Cambió de opinión acerca del Señor Jesucristo y puso su mirada en Él. Era lo único que podía hacer, mirar a Cristo. Y hoy usted también puede mirar a Cristo por la fe. Mírelo a Él y Él lo va a salvar. En el libro de los Hechos, también en el capítulo 2, no está propiamente la palabra contrición, pero está la palabra comprensión, que es un sinónimo. Hechos capítulo 2, versículo 37, después de esa primera predicación de Pedro, dice la Sagrada Escritura: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Tenían un corazón contrito por lo que habían hecho con el Señor Jesucristo. Aquí tenemos pues a este malhechor, a este criminal, este burlador de la fe, atado de pies y manos, pero mira al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le hace esa maravillosa promesa en el versículo 43: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quizás tú, las personas te consideran un malhechor, un criminal, quizás tú mismo sabes que lo eres, has hecho cosas muy malas, que hasta de pronto puedes llegar a pensar: no, para mí no hay perdón. Para ti también hay perdón. Amén. Para ti también hay perdón. Así como el bueno, entre comillas, necesita a Cristo, el malo también necesita a Cristo. Y en tercer lugar, el feo. Pero obviamente la Escritura no nos da como esas palabras de adjetivos para algunas personas. Escogí a alguien feo, pero feo de carácter. El carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16. Todos sabemos el contexto, pues, o la gran mayoría, el que no sepa se lo menciono. Pablo y Silas van en su viaje misionero. Allá en Macedonia se encontraron con una mujer, ¿cierto?, que tenía, dice la Biblia, espíritu de adivinación, que aunque decía algo verdadero de ellos, decía: estos hombres nos muestran el camino de Dios. Dice la Biblia que ella insistía tanto que esto molestó a Pablo, y uno se pone en el lugar. Imagínense una persona allá afuera, hermanos, señalando todo el día para acá: estas personas aquí les señalan el camino verdadero. Molesto, ¿cierto? Una persona ahí todo el tiempo. Dice que esto desagradaba a Pablo, entonces le dijo: te ordeno que salgas de ella. Pero como esta persona con ese espíritu de adivinación hacía ganar plata a sus amos, pues entonces ellos, los dueños, los mandaron a encarcelar. Y entonces dice el versículo 23: después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, es decir, ni corto ni perezoso, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, esta pregunta se la tiene que hacer todo ser humano que ha pisado esta tierra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En la antigüedad, en el Imperio Romano,
aunque habían algunas cárceles, en vista de que este imperio floreció tanto, se empezaron a desarrollar algunas cárceles en casas. Al parecer este era el caso de este señor. Recordemos que en la antigüedad la cárcel no era un castigo como tal, sino que era un lugar donde ellos esperaban por un juicio. Y al parecer este hombre entonces había alquilado su casa como una cárcel y tenía ese trabajo. Hermanos, para nadie es un secreto que las autoridades, lo que es policía, soldados, ¿cierto? Muchas veces abusan de su autoridad, ¿cierto? Pero es que si no son de esta manera, se la montan los carceleros. Ustedes se imaginan de pronto a uno de estos soldados del IMPEC, de estas personas del IMPEC, bien pusilánimes, mientras transportan a un preso de una parte a otra, pues se les vuela, ¿cierto? Entonces, este hombre es feo de carácter, pero muchas veces porque le toca hacer así. Nosotros tenemos que, un paréntesis aquí, tenemos que orar mucho por las autoridades, por la policía, por los soldados. Pero este hombre entonces, por su trabajo difícil, le tocaba hacer cosas feas. Aquí tenemos entonces a un hombre rudo, tenemos a un hombre autoritario, un hombre cruel, un hombre desconsiderado, se podría decir que era un hombre inhumano, ¿cierto? No le importaba la condición de estas otras personas con tal de hacer su trabajo. ¿Qué tenía que hacer? Mantener a los presos allá en su lugar. Este hombre entonces, aunque no lo consideraban las personas ni bueno ni malo, sí le tocaba hacer cosas feas. Le tocaba hacer cosas feas. Y ahí que hiciera la pregunta más importante que todo ser humano tiene que hacerse: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y también mire la respuesta de Pablo y de Silas. Pablo y Silas tampoco le dicen: no, tú no eres judío, ya perdiste el año. Pablo y Silas no le dicen: tienes que guardar toda la ley, tienes que circuncidarte, tienes que ir cada 8 días a esto, a lo otro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente llegó la salvación a este hogar, porque le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y miren el cambio tan drástico, hermanos, en este carcelero, versículos 33 y 34. En el versículo 23 lo estaban azotando, lo metieron, y en el 24 los metió en el calabozo de más adentro. Y mira el cambio cuando recibimos esa salvación del Señor Jesucristo. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, lo Él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quizás tú no te consideras ni bueno ni malo, pero te ha tocado hacer cosas feas. Y eres consciente de que con esas cosas feas ofendiste a Dios. Hoy te dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El bueno necesita a Cristo, el malo necesita a Cristo, el feo necesita a Cristo. Tengo como una ñapita, como un bonus. Tenemos el bueno, el malo y el feo, y no quería dejar sin representación femenina la bonita, la linda. Juan capítulo 4. Pues tampoco dice la Biblia que era linda, es una deducción que yo hago porque había tenido 5 maridos. Mueca no era, dice el hermano Antonio. Juan capítulo 4. Leamos desde el versículo 6, este precioso episodio del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo:
dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer, luego más adelante el Señor Jesucristo le dice que vaya, busque a su marido, y ella le dice, no tengo. Él le dice, bien has dicho, has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esa mujer muy bonita, quizás exteriormente, también tenía la necesidad de un Salvador y estaba buscando en los hombres esa persona que lograra satisfacer esa necesidad espiritual que todos los seres humanos tenemos. Quizás tú eres una mujer así, has buscado la satisfacción, la plenitud en un puesto de trabajo, en un hombre, en tener unos hijos, pero esa satisfacción solo la puede dar el Señor Jesucristo. Así es, amén. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. Si tú hasta el día de hoy te has considerado bueno, arrepiéntete de tus pecados y mira a Cristo. Si tú hasta el día de hoy sabes que eres malo, que has hecho cosas muy malas, arrepiéntete, confía en el Señor Jesucristo. Si tú al día de hoy reconoces que has hecho cosas feas, arrepiéntete y confía hoy mismo en el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación, ahora mismo. En conclusión, hermanos y amigos, el Evangelio es una persona. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Padre Celestial, muchas gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo, por enviar, Padre Celestial, al Señor, al Rey, a venir a esta tierra a cumplir con todas las demandas de la ley, a llevar una vida perfecta. Solamente Él llevó esa vida perfecta y por eso pudo ser ese Cordero perfecto que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre Celestial, por esas buenas noticias de salvación. Gracias, bendito Señor Jesucristo, por venir a salvarnos, Señor. Gracias, Señor, te exaltamos, te adoramos en esta mañana y te rogamos que seas aquí en este lugar salvando también, Señor, a alguna persona que todavía no te haya recibido por la fe. Muévete aquí y salva, Señor, exáltate y ayúdanos, Padre Celestial, a predicar el Evangelio a todas las personas. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.